Café ácido. Umbrella Corporation, que parece ser una compañía benéfica De sombrillas. y nada malévola, de sombrillas. Sí, es para el sol y para la lluvia, para lo que usted necesite. Entonces compre productos Umbrella Corporation. Tenemos regalos. Tenemos Auspiciador de café ácido. Sí. Tenemos regalos de... Las primeras 10 personas que lleguen a la cabina vestidos de zombie se van a llevar un sombrerito. No, tenemos el suero que te... El suero. El suero. Sí, es como para la cruda. Imagínate una un mezcla levantamuertos. Sí, es un O un levantamuertos. tiramuertos. No puedes decir. Es un suero revitalizador. Revitalizante. Suero Imagínate una revitalizante. combinación entre Umbrella Corporation y Herbalife. Y sabritas. Sería devastador. Y con Jorge Vergara a la cabeza. Ajá, No me imagino eso. Bueno, entonces, como ya comentamos en el bloque anterior, estamos hablando de zombies y más precisamente de un libro de filosofía zombie que se dedica a... Hablar sobre la filmografía de George Romero y cómo se vincula con una crítica social bastante incipiente en sus inicios, pero mordaz. Mordaz porque no dejaba lugar a dudas de lo que estaba hablando y quien no lo quiso ver, pues no lo vio porque no quería. Sí, entonces empezamos con la primera película de Romero que se llama The Night of the Living Dead, que creo que es por ahí de 1968. O la noche que aprendí a hablar inglés. La noche que aprendí, la noche que cursé un curso rápido de inglés. Que bueno, lo primero y lo más llamativo de la película de Romero, como ya decíamos, es que cambió el esquema de los zombies o la imagen que comúnmente se tenía de los zombies. Y por ahí menciona el autor de este libro del que estamos tratando que quizá lo más impactante de la película, no sé si ustedes recuerden, es cuando inicia la acción en esta película, inicia casi al principio, desde que dos hermanos llegan a un cementerio y los empieza a perseguir un zombie. Nosotros le decimos zombies ya en este momento, pero en la película quizá lo más impactante es que nunca se explica qué son. Nunca se sabe. Sí, y bueno, ya había películas que te hacían alguna idea. Guiño, ¿no? Ajá, por ejemplo, como la Frankenstein, retomamos, Ajá, sí. Que es una especie de ghoul, una especie de zombie. Por ahí hay otra que es el gabinete del doctor. El gabinete del doctor Caligari, que es un zombie más clásico, ¿no? Ajá. El zombie hipnotizado. Pero aquí, bueno, lo que yo he visto es que hasta este punto, hasta antes de Romero, eran criaturas dominadas por alguien. Sí, porque O sea, por ejemplo, alguien te le caías mal y te echaba a los zombies. también en los años 50 hay una película en la que algún ser comunista o de alguna otra forma se metía en el cuerpo de un norteamericano, ¿no? Para tenerlo preso. Ajá. Sí, y la magia de Romero, como yo lo veo, es que pasa en todos lados y nadie sabe qué está pasando. En las películas anteriores, pues es alguien que está controlando a los zombies. Pero de Romero para acá, nadie sabe absolutamente nada que está pasando. Quizá si es un con- virus. Es lo Con Romero indeterminado, es donde nos empieza menciona lo- el libro. Los humanos a lo que más le tenemos miedo es a lo indeterminado, a Que sería no lo saber qué está pasando. indefinible, el Ajá, estar lo todo indefinible. norteado, no saber para dónde vamos. Sí, pues es como, por ejemplo, cuando secuestran a una persona, lo más difícil no es saber si lo mataron o si sobrevive, sino esa duda de no saber qué está pasando, o sea, el no saber si está vivo, si está muerto, si... Yo creo que va por ahí Sí, el es miedo de... lo indefinido. Ay, sí. En esta película O los lo zombies son lo indecible. indefinido, porque aparte en la película nunca se les da explicación. Como tú mencionabas, en las otras películas es alguien hipnotizado, Ajá. alguien que ha caído bajo un efecto, o sea, hay un porqué. En esta primera película de Romero no se da un porqué claro de los zombies. Nunca se hacen algunas menciones a lo largo del film de que cayó un satélite, de que algo pasó en el espacio, de que se liberó un gas, pero ciertamente nunca se llega como a definir claramente qué es lo que pasó, qué es lo que le pasó a estas personas. Y ni siquiera se les llega a dar un nombre, no se les menciona como zombies ni como muertos vivientes. Todavía no. Ajá, entonces es como decíamos, lo indeterminado, lo que no se sabe qué está ocurriendo. Y bueno, tomado también ya, si me permiten seguir. Estamos Continúa, prestando por atención. favor, Topo, Ajá, tú, sí. sí. Nosotros atrancamos la puerta mientras Sí, tú sí, sigues sí. hablando. Si pasa me nada. permiten acaparar el micrófono de Café Ácido, también lo que nos mencionan en este libro es que aparte de que son lo indeterminado los zombies, también desde el principio son lo irracional, y eso también nos da mucho miedo a los seres humanos. O sea, esta ruptura de que alguien se empiece a comportar de una manera irracional, o sea, que alguien sencillamente pierda el Que control. rompa las reglas, ¿no? Que se vaya del contexto en el que tendría que manejarse, que de pronto se convierta en un ser totalmente desconocido, atípico y completamente otro. Es como esta diferencia, ¿no? Que hacen entre el horror y el terror. No recuerdo cuál ahorita es la diferencia, pero
en una de las dos, lo temible es que una cosa que se supone que debe funcionar de cierta forma, no funciona así. Creo que es en el horror, no recuerdo. Sí, pero ahí va la diferencia. Pero uno son cosas que te asustan, no sé, un asesino, un alien, algo. Y en el otro es algo que se supone que tú sabes que debe de funcionar de cierta forma, pero en un punto ya no deja de ser así. O sea, los muertos tienen que quedarse muertos y no volverse a levantar. Ajá, es algo que deja de funcionar. Y en algún punto, o sea, se quiebra de esa lógica a la que estamos acostumbrados y es lo que nos... O esa lógica social también de que uno puede pasear tranquilamente por las calles sin temer de que de repente alguien va a salir y te va a pegar una mordida, ¿no? Sí, porque sí pasa, el ataque de las chicas cocodrilo, por ejemplo, es un ejemplo bastante claro. Algo que tenemos que... ¿Ha sido tú, la que me dio el disco. Quizá. Tendríamos que decir también que el zombie nos enfrenta contra la identidad de lo humano. ¿No? El zombie parece humano, incluso puede moverse como uno, aunque de una forma estereotipada y lentosa en un principio. Pero ¿cómo sé que ya no lo es? ¿Cómo sé que ese que viene hacia mí realmente únicamente viene a morderme, a comerse mi cerebro y a llevarse mi alma entre las patas? De hecho, en la primera película de Romero en la que estamos hablando, el primer zombie, una de las personas que ataca cree que está jugando o le empieza a gritar cosas como que deje de actuar así. El hermano, es que el hermano está, digamos, jodiendo mucho a la hermana y mira, ese güey nos va a fregar. Y viene para acá, y viene para acá. Y resulta que siempre sí. Sí, siempre sí. Por eso dicen los chinos que tengas cuidado con lo que deseas. Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, justamente podemos decir que el zombie es una persona al que le ha fallado su humanidad, ¿no? O sea, ha perdido todos los detalles que lo vuelven humano, vamos a llamar raciocinio, a voluntad. Vuelve a ser un animal. Sí, un animal, incluso algo por debajo de lo animal, ¿no? Al estar muerto. Entonces el zombie va a encarnar lo no humano, incluso lo no humano, más allá de lo que nos podemos imaginar. Con otros monstruos del terror tenían motivos, eso también es muy importante, ¿no? O sea, tenían una razón para hacer lo que hacían. Entonces lo que estamos viendo en esta primera película de Romero es que se deja de lado el discurso racionalista. Ya no se trata de dar una explicación, un relato sustentado sobre alguna teoría, sino que únicamente se presenta una realidad brutal. O la gente se está transformando en seres que podemos denominar como zombies, están atacando a otros, se están convirtiendo en muertos vivientes, no sabemos por qué y no tienen ningún objetivo de hacerlo, únicamente es algo que sucede. Es como una fotografía sobre un evento en el mismo momento en que sucede, a diferencia de algún reportaje que podrían hacer con ya las causas especificadas. Sí, es que cómo lidias con eso, o sea, cómo negocias con algo que no tiene una razón de ser. Porque no respeta la ley. Sí, incluso con otros rivales, por decirle de alguna manera, con otros antagonistas, pues puede llegar a haber una especie de diálogo, ¿no? Incluso con el mismo diablo, no sé, Constantine lo engaña, ¿no? Puedes hacer pactos con él. Ajá, puedes hacer pactos con Drácula, con quien sea, pero los zombies simplemente rompen cualquier posibilidad de diálogo, o sea, es enfrentarte contra lo irracional totalmente. Que viene a ser la parte más oscura del ser humano. Y aquí menciona el autor de Filosofía Zombie otro miedo que está en los zombies y lo encontramos en esta primera película de Romero, que hay como un contagio. Entonces a lo que más tememos los humanos es a enfrentarnos con lo irracional y nosotros mismos volvernos irracionales. O sea, el problema del zombie es que nos puede volver zombies. Además, hay una pregunta que siempre está planteada en cualquier película zombie, ¿no? Es ¿cómo sé si eres o no eres un zombie cuando se enfrentan dos personas? ¿Qué es el miedo al otro? Por ejemplo, en Zombie Strippers, que la acabo de ver recientemente. Dios mío, una obra de arte. Y aquí es donde el programa se va para abajo. De Romero a Zombie Strippers. No, pero tiene sentido porque hay un momento en el que ya están todos convirtiéndose en zombies y hay un tipo con una escopeta que cada vez que ve a alguien le pregunta ¿cómo sé que no eres uno de ellos? Sí, es que el zombie precisamente tiene una especie de función especular, es un reflejo, es el otro. O sea, siempre está la posibilidad de que el otro sea un zombie o que tú mismo te conviertas o un stripper en zombie. O otra cosa, si fuera con los sueldos que tenemos ahorita, es muy fácil de convertir. Pero no con el cuerpo que tenemos. No, eso sí. Nos deja en la ruina. Yo conozco 2 o 3, si quieren les paso el teléfono. Sí, entonces el zombie es esta irracionalidad que nos puede contagiar, que podemos llegar a ser irracionales como él. Y también veremos que más adelante que también atenta contra los límites de del humano, nos pone en situaciones extremas, pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué tal si a continuación nos vamos a escuchar a esto que es de Misfits y que se llama London Dungeon? No sé por qué no lo dices, Spike. Que las trajo.
¿por qué me hace esto? Es como el pinche examen cuando te pasaban así en la clase de inglés, ¿no? O cuando te decían, sigue leyendo tú. Café ácido.